Bueno, hoy acabamos también con la sesión de entremeses y este día está un poquito más enfocado en cuestiones de inteligencia artificial y robótica, no solo en esta sesión, sino en la mesa redonda que va a seguir sobre robótica en el bachillerato. Y pues es un gusto que Claudio nos venga a platicar sobre grafos que modelan la mente humana. Los dejo con él. Bueno, pues antes que nada me presento, soy Claudio Nevia, me dedico a hacer modelos matemáticos de la mente, pues, y ahorita estoy trabajando en este modelo que les voy a presentar a continuación. Es una plática, voy a tratar de hacerlo lo más de divulgación posible, pero si tienen como preguntas que algo está muy raro, me dicen. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es esta imagen. No sé si se acuerdan de la película Matrix, cuando les daban a escoger entre la píldora roja y la píldora azul. Y con la píldora azul, no recuerdo con cuál de las dos, les decían, pues, ¿quieres saber qué tan profundo es el agujero del conejo? Pues entonces toma esta píldora. Si no, entonces puedes tomar la otra píldora, la roja, supongo, y entonces despertarás cómodamente sin ninguna sacudida mental ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo les hago la misma invitación. Si quieren ver qué tan profundo es el agujero del conejo, entonces quédense en esta plática. Si no quieren seguir en su realidad normal, entonces pueden omitir la plática. Voy a empezar con esta cita de Hermann von Helmholtz. La realidad se infiere y se construye, se generan representaciones internas de lo que sucede en el exterior a modo de hipótesis dentro de la mente. En esta plática, la realidad no es alcanzable por nosotros. Es decir, esto que nosotros vemos, en realidad no lo estamos viendo, sino estamos interpretando un constructo mental que está dentro de nuestra mente. Es decir, no, la realidad para nosotros es un poco inalcanzable, un poquito como Kant lo mencionaba. La realidad no es algo que podamos percibir de forma directa, no es algo que podemos sentir, sino a través de nuestros pobres sentidos que nos dejan interpretar un pedacito de la realidad, y quién sabe qué tan real sea ese pedacito que estamos interpretando. Bueno, aquí tenemos la realidad, y la realidad para los seres humanos, o para cualquier animal con sistema nervioso, se construye a partir de dos elementos principales: los receptores sensoriales, nuestros sentidos, que algunos autores dicen que tenemos muchos sentidos, muchos más de 5, los 5 básicos: vista, gusto, ¿qué otro hay? Olfato, tacto, me falta uno, oído, ¿no? Pero, por ejemplo, sentir las tripas moviéndose no va dentro de ninguno de esos, ¿no? Sentir, hay ciertas sensaciones que tenemos células para generar ciertas sensaciones y que no están dentro de esos 5 sentidos. Entonces hay ciertos psicólogos que generan taxonomías mucho más grandes de sentidos, dicen que hay como 16 sentidos, y de los cuales los principales pues son los 5 que nosotros conocemos, ¿no? Por otro lado, la realidad también la construimos a partir de nuestra memoria empírica y genética. La memoria empírica es la memoria de las cosas que recuerdo. A la memoria genética se refiere a la memoria, una que no es tanto memoria, lo que podrían ser como nuestros instintos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el miedo a caer. Los bebés tienen miedo a caer cuando uno los suelta, lloran, no importa que nunca hayan sentido dolor en una caída, siempre lloran cuando uno los suelta. Y el miedo a los ruidos fuertes es otra respuesta como reflejo, como un poquito innata. Los ruidos fuertes siempre nos espantan, a todos, no importa que nunca nos haya pasado algo feo con un ruido fuerte, pues. ¿Sí? Entonces, tenemos una memoria genética y una memoria empírica, y tenemos nuestros sensores que nos permiten tratar de interpretar y construir la realidad. Bueno, todo empieza con la percepción. Es decir, sin percepción
todo lo que pueda hacer nuestra mente no tiene mucho sentido. Es decir, si no hay estímulos externos, el cerebro no genera un pensamiento, no genera conceptos, no genera absolutamente nada. Simplemente tiene como una serie de descargas eléctricas un poco raras. Y entonces todo empieza con el acto de percibir. Percibir es bastante complejo, entonces vamos a tratar de entender qué es percibir. El acto de percibir es básicamente el acto de recibir información reconocible para poderla procesar. Si yo lo estoy viendo a ustedes, entonces me está llegando una cierta imagen a mi retina. En esa retina, ustedes saben, la retina es como medio cóncava, está llena de venas, porque pues, las células, los conos y los bastones que reciben la luz, pues necesitan oxígeno para estar vivas. Entonces, está llena de venas la retina. Donde hay venas, no hay conos ni bastones. Y en el centro del nervio, donde llega el nervio óptico al ojo, tampoco hay conos y bastones. Entonces, si ustedes pudieran sacar la imagen que reciben sus ojos, ustedes podrían ver una imagen llena de venas y con un hoyo en el centro. Esa es la imagen que reciben sus ojos. Aparte, el humor vítreo que rellena el ojo, el agüita que rellena el ojo, normalmente no es completamente transparente, está llena de corpúsculos, está llena de cosas gelatinosas un poco opacas. Entonces si pudiéramos sacar la imagen que reciben los ojos, veríamos una imagen llena de manchas y llena de venas con un hoyo grande en el centro. Pero nosotros no vemos así, ¿no? Nosotros vemos sin manchas, no vemos venas cuando estamos en el día a día. Es decir, el cerebro tiene una enorme capacidad para corregir todas esas imágenes. Y esa parte del cerebro que corrige estas imágenes no forma parte de nuestra conciencia. Es decir, hay un montón de cosas que nuestro cerebro hace sin que nosotros nos podamos dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, todo empieza con nuestros sentidos. A ver, alguien me dijo que había un láser. Todo empieza con los sentidos. Vista, olfato, tacto, depende del autor, los demás que quieran. Y de estos sensores, en algún momento se pasa la información a alguna cadenita de neuronas. Y esa cadenita de neuronas lleva la información o a la espina para generar un reflejo, o lo lleva hasta el cerebro para ser procesada. Por ejemplo, si yo meto la mano al fuego y me quemo, quito la mano antes de que la información llegue al cerebro, porque la espina tiene esa capacidad de poder decirle a la mano, quita la mano. Y ya después me doy cuenta de que me quemé. Y aquí empieza la primera parte del proceso, la parte de la limpieza de la información. Aquí llega la información llena de manchas, llena de cosas extrañas, llena de información que a lo mejor no me es útil. Y lo que hace el cerebro es que empieza a limpiarla. No solo lo hace con la vista, también lo hace con el oído, también lo hace con el tacto. Por ejemplo, yo en este momento, pues nada más siento mis pies y me concentro en mis pies. Si estoy hablando con ustedes, pues seguramente no tengo esa información, ¿no? Es decir, voy filtrando capas de información para poder procesar. Esta memoria se reduce el ruido generado por las imperfecciones de nuestros sentidos. Aquí se inicia la identificación de patrones iniciales. Por ejemplo, los ojos en esta fase es donde empiezan a detectar bordes, donde empiezan a detectar esquinas, donde empiezan a detectar ciertos patrones, donde empiezan a detectar plastas. Y tiene mecanismos principalmente biológicos en los que no hay interacción con constructos mentales almacenados en la memoria empírica. Es decir, estas son nuestras herramientas con las que podemos empezar a construir una imagen a la que ahora sí se la damos a la parte operativa del cerebro, que ya empieza a meter cosas de la memoria, que ya empieza a meter otro tipo de elementos con los cuales podemos empezar a interpretar. ¿Sí? ¿Todo bien? Pero eso no es todo. La percepción es bastante curiosa. La percepción también se puede dar a través de la memoria empírica. Hay un experimento que a mí me gusta mucho. Todos aquí tienen más de 20 años.
¿Sí? ¿Todos tienen más de 20 años? Bueno, a ver, quiero que recuerden el sabor de una manzana. Que lo recuerden bien, que lo saboren. ¿Cuántos de ustedes son capaces de hacer eso? 1, 2, 3, ahí van unos cuantos más. Qué mentirosos. La mayoría de las personas de más de 20 años no lo pueden hacer. Es decir, si tratas de recordar el sabor de la manzana, lo que puedes, a lo mejor recuerdas la sensación jugosa, a lo mejor recuerdas la sensación de morderla, a lo mejor recuerdas varias cosas de la manzana, pero el sabor es algo difícil de recordar si uno no se dedica a eso, ¿no? Si uno no es gastrónomo, si uno no es algo relacionado con la comida, o si uno no tiene una formación igual cultural por parte de la madre sobre la cocina, lo más seguro es que ustedes no puedan recordar el sabor de una manzana. Las texturas y todo lo demás igual y sí, pero el sabor es algo particularmente difícil de recordar. En el momento en que ustedes lo recuerdan, babean y sienten la sensación completa de la manzana. ¿Sí, todo bien? Vale, esa es parte de la memoria empírica. La memoria empírica se salta todo este proceso. Entonces, cuando nosotros recordamos algo, se activan curiosamente las mismas secciones del cerebro que cuando vivimos la experiencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, recordamos el rostro de nuestra mamá, si nosotros recordamos ese rostro y me meten en uno de estos aparatos grandotes de resonancia magnética y ven qué partes de mi cerebro se iluminan, entonces se iluminan las mismas partes que si me muestran una foto de mi mamá, ¿no? Es decir, recordar y vivir la experiencia en el cerebro es prácticamente lo mismo. Y esa es una parte fundamental de lo que vamos a construir ahorita. Entonces hay una cuestión que se llama la memoria operativa, y justo cuando llegamos aquí a la memoria operativa es donde ya agarramos todos los estímulos que nos da la realidad, sea lo que quiera decir la realidad, y también procesamos todo lo que se ilumina con nuestra memoria empírica al mismo tiempo, ¿sí? Y eso lo procesamos aquí en la memoria operativa. El estímulo es identificado y procesado a un nivel conceptual o estructural. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Y ahorita vamos con la conciencia. Esta parte siempre me cuesta un poquito de trabajo porque cuando hablo de conciencia, pues la gente dice, ay, sí, pues el diablito que se te pone sobre el hombro y el angelito que te dice que no hagas lo que el diablito dice. No, esa conciencia no nos referimos aquí. La conciencia de ser consciente, de estar consciente de lo que estás viviendo, es decir, tu conciencia del presente mismo. Esa conciencia del presente mismo es en lo que quiero que pongamos atención. Aquí, para fines de esta plática, llamaremos conciencia al proceso cognitivo que permite la identificación y asociación de los estímulos externos, es decir, de la sensación del presente, de los estímulos internos, es decir, mi memoria empírica, mis recuerdos del pasado, y que da como salida acciones, interacciones e interpretaciones que llevan una intencionalidad determinada, mi sensación hacia el futuro. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, la conciencia, no está muy claro si hay una zona en el cerebro que se dedica a la conciencia o simplemente le llamamos conciencia a esa parte del cerebro que está iluminada cuando estamos pensando. Y todavía no queda muy claro qué pasa con esa conciencia. Es decir, yo puedo explicar, o espero poderlo explicar en algún tiempo, a nivel electroquímico qué es lo que pasa dentro del cerebro. Pero cuando yo veo hacia este auditorio y veo las sillas de color gris, esa sensación de ver la silla de color gris es una experiencia que se sale de toda explicación. Es decir, no hay forma de explicar qué es lo que pasa dentro de mí, que estoy viendo ese gris, ¿no? O sea, a lo mejor puedo llegar un paso antes.
Entonces ahí tenemos la conciencia. Tenemos una memoria genética que entra dentro de la conciencia. Tenemos información sensorial que viene de una realidad exterior, afecta a la conciencia. Tenemos la memoria empírica y tenemos la intención. Y todo esto afecta a la conciencia. ¿Sí? Y los grafos, pues eso decía en la plática, ¿no? Decía que era una plática sobre teoría de grafos. Y hasta el momento no hemos visto nada de grafos, ¿no? Bueno, los grafos salen justamente en este pedazo. Entender cómo la conciencia trabaja con la memoria empírica. Es decir, aquí hay un círculo constante. Yo percibo la realidad. Pero la realidad la percibo a través de mi experiencia sensible. Es decir, si yo veo una silla e identifico que es una silla, es porque ya he visto sillas antes y tengo los conceptos de silla dentro de mí. Hay un ejemplo muy bonito. Imagínense que ustedes se pierden en la selva del Amazonas. Ustedes están perdidos en la selva del Amazonas y de repente, todas las mañanas, ustedes escuchan un ruido raro. La primera vez que ustedes escuchan ese ruido raro, a una determinada hora, ni siquiera entienden bien qué se escuchó. De repente, a lo mejor les llama la atención, a lo mejor ni siquiera les llama la atención. En el momento en el que se empieza a repetir mañana con mañana, llega un momento en el que el cerebro dice, ay, espérate, eso lo escuché ayer, y pone atención. Y entonces uno voltea y dice, sí, ahí hay un ruido. Todavía no lo puedo guardar en la memoria, lo puedo reconocer, pero eso no significa que lo pueda recordar, ¿no? Es decir, nada más lo puedo reconocer si está, ¿no? Y pasan los días y de repente me doy cuenta que es un pájaro. De repente se dan ustedes cuenta que es un pájaro que a determinada hora en la mañana canta y hace ese ruido extraño. Y entonces ya ese ruido se vuelve un nuevo símbolo dentro de su memoria empírica. Es decir, se vuelve un nuevo objeto que pueden recordar. ¿Todo bien? Entonces, esos objetos que podemos recordar son la clave de estos modelos. Bueno, voy a retroceder un poco y vamos a ponernos un poco filósofos. Quiero llegar al concepto de símbolo. Eso es lo que quiero. Y el concepto de símbolo va a ser lo que vamos a hacer la analogía con el concepto de vértice, en teoría de grafos. Entonces, para llegar a este concepto de símbolo, que es más o menos lo que les acabo de platicar con el sonido del pájaro, vamos a ver qué es lo que tendrían por símbolo, pues Platón, Kant, John Locke y Hume. Seguramente no alcanzan a leer porque la letra está muy chiquita, entonces yo se los voy a leer. Para Platón, los símbolos ideales son perfectos, son eternos e inmutables y los reconocemos dentro de nuestra realidad individual de experiencias sensibles en los objetos imperfectos materiales. Entonces Platón decía, pues hay una realidad que está dentro de mí, porque yo tengo ese conocimiento perfecto de las cosas. Y cuando llego aquí a la realidad, vengo aquí a la realidad a recordar esas cosas que yo ya tengo dentro de mi interior, ¿no? Y lo recuerdo, y dentro de mí tengo las formas ideales, tengo las figuras ideales, tengo los triángulos, tengo los círculos, todo es perfecto ahí en la memoria según Platón. Y cuando llego a la realidad, pues identifico los cuadrados en cuadrados imperfectos, en círculos imperfectos y en toda la realidad que es imperfecta, ¿no? Pero hay un elemento interesante, usamos el reconocimiento. Vámonos con John Locke, porque Kant lo dejamos para el final. John Locke dice, los símbolos sirven para representar todo objeto del entendimiento de un hombre pensante. Entonces, bueno, otra vez, los símbolos son los elementos mediante los cuales pensamos. Y nos sirven para representar. Eso de representar es como, otra vez, como recordar. Notan la similitud. Representar algo es algo que ya he tenido una experiencia sensible de eso. Y entonces lo estoy recordando.
Kant se eleva un poquito y dice: los símbolos son representaciones mediante las cuales en nuestro entendimiento nos es posible pensar. Las ideas sirven para construir relaciones generales entre ellas. Entonces, igual, los símbolos son representaciones mediante las cuales en nuestro entendimiento nos es posible pensar. Otra vez, más o menos todos dicen lo mismo. Y Hume agrega algo bastante interesante: los símbolos tienen una génesis en la experiencia sensible y son entidades que nos permiten reconstruir el proceso mismo de la percepción. Entonces Hume ya lo centra bastante más. Hume ya relaciona los símbolos con la experiencia sensible y la experiencia sensible en el proceso mismo de la percepción para poderlo recrear. Todo el tiempo que estamos pensando, estamos recordando cuestiones de nuestra experiencia sensible con las cuales podemos generar razonamientos, diferentes tipos de procesamientos. Entonces, de todas estas, me voy a quedar con la de Hume. El símbolo lo voy a sintetizar en estas tres frases. Existe una fuerte relación entre la experiencia de lo que percibimos y las representaciones simbólicas a través de reconocer unas en otras. Si nosotros vivimos en un mundo simbólico, nosotros no vivimos en un mundo real. Todo lo que vemos y todo lo que percibimos es a través de nuestra interpretación de los símbolos que tenemos dentro de nosotros. No son los estímulos visuales que llegan a la retina. Eso está muy primitivo en el proceso de la percepción. Lo que nosotros percibimos ya está acá. Todo lo que nosotros estamos viendo ya está acá. Y esta realidad que ustedes ven es muy diferente de la que llegó en un principio a sus ojos. Entonces quiero dejar eso más o menos claro. La realidad que vemos es una realidad simbólica, mental. Sin símbolos, la actividad pensante simplemente no tiene sentido. Pues sí, por lo que acabamos de decir. Nosotros percibimos a través de símbolos, vemos a través de símbolos. Si nosotros no tenemos símbolos, entonces la actividad pensante simplemente no tiene sentido. Por eso es importante y por eso esta teoría depende de que haya símbolos genéticos, de que el bebé ya tiene que venir precargado con ciertos símbolos sobre los cuales puede construir todo lo demás. No podemos empezar de la nada. Para poder operar con un objeto es necesario el poder reconocerlo como una unidad, como una cosa en sí misma. Me voy a detener tantito en esta frase, porque esta frase es, creo, la que los matemáticos hacemos mejor. Es justamente el proceso de abstracción. Y ustedes me dicen, ¿qué abstracción? Pero si aquí no dice nada de abstracción. ¿Por qué estás diciendo abstracción sobre esta cosa? A ver, para poder operar con un objeto es necesario el poder reconocerlo como una unidad. Piensen en los hombres, de los primeros hombres. Hace mucho tiempo, todavía viven en las cavernas, todavía no tienen numeración. Y cuando necesitan contar cosas, agarran huesos y les hacen rayitas. Y luego ven que el número de cosas que tienen coincide con el número de rayitas y entonces dicen, pues sí tengo la misma cantidad de cosas. Llega un momento en el que el ser humano abstrae el concepto de número. Y ese es un momento revolucionario para la humanidad. En el momento en el que el ser humano se da cuenta que dos no son dos frutas, no son dos piedras, no son dos ramas. Es el número 2. En el momento en el que construye el concepto de número 2 y lo separa de la realidad, en ese momento ha logrado crear una unidad. Ese es un símbolo nuevo. Ya no es dos ramas, ya no es dos piedras, ya no es dos personas, ya no es dos lo que sea. Ha agarrado todos esos doses y ha construido un nuevo 2. Un 2 que ya no vive no tiene experiencia sensible de él. Es un 2 que nada más puede tener experiencia a través de la memoria empírica, a través de esta memoria donde se pueden generar estos procesos de abstracción y donde al encontrar
diferentes coincidencias entre las experiencias sensibles que voy recibiendo, logro abstraer y crear conceptos que me permiten trabajar más fácilmente con la realidad. ¿Y por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro necesita abstraer. ¿Alguna idea? Porque es mucho el flujo de información. Porque en teoría el cerebro puede poner atención a 7 cosas a la vez. 7, no más. Es más, ustedes traten de hacerlo ahorita mismo, traten de poner atención en su mente a 7 personas que ustedes conozcan. Así, recordar las 7, así, las 7 caras. Y luego intenten poner una 8 y no perder a las otras 7. El cerebro tiene bastante poquito espacio para tener conceptos, en RAM, ¿no? Por decirle de alguna forma. Para tener conceptos, o en caché, vaya a ver. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, por eso abstraemos, por eso agarramos de repente conjuntos de cosas y decimos, a estas cosas les voy a poner un símbolo, un nombre o lo que sea, y estas cosas ya van a ser un solo objeto, o una sola propiedad, o una sola cosa. ¿Sí? Bueno, entonces que se haga el vértice, y el vértice se hizo. Entendemos por símbolo a aquellas entidades, aquellas ideas que tiene un individuo y que puede ser identificada por como una unidad. Es decir, en el momento en el que nosotros tenemos un símbolo interno, un símbolo que es una unidad y que podemos reconocer afuera, como una silla, como el color gris, como la sensación de frío, como el amor, como la libertad, como la democracia, como cualquiera de esas palabras, en ese momento nace un símbolo. Y ese es el vértice con el que voy a empezar mi modelo. ¿Todo bien? Vale. Entonces ahorita cambio de presentación porque esta ya se acabó. Y esta no sé si tiene... Y esta creo que tengo que estar pegado a la computadora porque necesito el mouse. Entonces, lo primero que quiero mencionar, para no caer en el problema que cayó Piaget, cuando expuso toda su teoría epistemológica de cómo el ser humano conoce y cómo hace todo lo que hace, Piaget se le olvidó un factor importante, y ese factor importante es que somos seres sociales, de que no somos individuos que vivimos en un mundo y recibimos estímulos de ese mundo y a través de esos estímulos de ese mundo creamos nuestra realidad. Bueno, más o menos, pero dentro de ese mundo hay personas como nosotros. Y esa es una gran diferencia y es un elemento que a Piaget le costó su teoría. Fue muy criticado, fue desechado y justo en sus últimos años trató de incorporar dentro de su teoría la parte sociocultural y le ganó el tiempo, pues no lo logró. Entonces, quiero nada más hacer referencia a esta frase. En ausencia de palabras, los seres humanos solamente podían lidiar con aquellas cosas susceptibles de ser percibidas y manipuladas directamente. Piensen en los hombres de las cavernas. No tienen palabras, no tienen lenguaje, tienen nada más muy poquitas cosas. Lo que pueden tener en su mente son las cosas que pueden percibir, nada más. Con la ayuda del lenguaje se puede lidiar aún con lo que no se ha percibido directamente y con aquello que forma parte de la experiencia de generaciones anteriores. Este es un punto clave. En el momento en el que alguien me cuente una historia, yo puedo vivir a través de mi experiencia sensible y de mis recuerdos y de mi pensamiento, yo puedo vivir la experiencia que me está contando la persona que me está contando la historia. Yo puedo vivir esa historia. O bueno, más o menos. De modo que la palabra añade una dimensión al mundo humano. Los animales solo tienen el mundo de los objetos y situaciones. Los seres humanos tienen un mundo duplicado.
Es decir, tenemos el mundo, tenemos nuestro mundo simbólico, que lo tenemos duplicado, y tenemos la cultura donde hay un montón de cosas que vamos a imprimir dentro de los individuos que van naciendo. ¿Todo bien? Vale, aquí en el modelo no veo la imagen, así que se los voy a platicar aquí en el pizarrón. Bueno, entonces, tenemos una pareja de vértices y de aristas. ¿Sí? Nuestros vértices van a ser todos los conjuntos, el conjunto de todos los símbolos que tiene nuestra mente. Y las aristas entre esos conceptos dependen de nuestra experiencia, de cómo revestimos cada uno de los símbolos que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, si yo les pregunto sobre la palabra matemáticas, y les pregunto que hagan asociación libre, ¿qué es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en matemáticas? A ver, números. Entonces, Natalia, por ejemplo, tiene una fuerte asociación entre su símbolo de matemáticas, que quién sabe cómo sea, porque ella es matemática, entonces seguro tiene un símbolo bastante complejo. Y lo tiene relacionado con el símbolo de número. ¿Sí? Otra persona, otro símbolo que se relacione con matemáticas. Geometría. ¿Qué más? Conteo. ¿Qué más? Cálculo. ¿Qué más? ¿Eh? Libreta de cuadritos. Bueno, qué bueno que me dijeron eso. Cuando hago esta plática en otros grupos me dicen difícil. Me dicen imposible, me dicen complicado. Pues sí, porque aquí no tenemos personas que crean eso. Qué bueno. Y así vamos construyendo la nube de símbolos que rodean a nuestro símbolo central. El símbolo central por sí solo no tiene significado. El símbolo matemáticas nada más tiene significado a través de las relaciones con otros símbolos. Entonces, creemos nuestra primera definición en este modelo, y en esta definición la vecindad de mi símbolo, es decir, todos los otros símbolos que rodean al símbolo que estoy estudiando, a toda esa vecindad le voy a llamar la definición de mi símbolo. Y es porque a través de esos símbolos que rodean al que estoy estudiando, al que tengo presente, a través de todos estos, le doy significado a este. Es decir, nadie recuerda la definición que viene en el diccionario. Nadie recuerda la definición que viene en el libro. Nadie recuerda esas definiciones. Uno la va construyendo, si a uno se la piden, oye, ¿cuál es la definición? Bueno, de matemáticas no. ¿Cuál es la definición de mesa? Entonces ustedes van a agarrar todos los símbolos que rodean a su símbolo mesa, y a través de todos esos símbolos van a tratar de generar un enunciado coherente. Es decir, van a construir una definición que puedan comunicar. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora vamos a poner uno más complicado. Ahora vamos a poner cálculo. ¿Qué palabra se les ocurre con cálculo? Derivada. Derivada.
No, ahí escuché uno que me gustó, Spivak. Spivak, así, con CK. ¿Con K nada más? ¿Qué otro? Límites. ¿Qué más? ¿Eh? Cambio. Tú eres físico, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Eh? Continuidad. Épsilon y deltas. Integración. ¿Qué más? Función. A mí, ¿quién? Riemann. Riemann me gusta porque ya sale algo nuevo. ¿Con doble M? No así, ¿verdad? Yo metería a Newton también porque no es justo dejarlo fuera. A Leibniz sí, todo el mundo lo deja fuera. Leibniz, Newton, Riemann. Si le preguntamos a un alumno de prepa que le gustan las matemáticas, es muy común que nos digan infinito. Y es porque justo en el cálculo es donde empiezan a construir su concepto de infinito, a pesar de que no tenga una relación tan estrecha con el cálculo. ¿Sí, todo bien? Ahora, bueno, yo empiezo a revestir este concepto de cálculo. Y de repente empiezan a aparecer un montón de conceptos alrededor. Pero si yo voy ahorita con un niño de 18 años que esté tomando cálculo 1, bueno, no tan niño, y veo cómo está aprendiendo cálculo 1, lo que voy a ver es que, por ejemplo, cuando empiece a aprender el concepto de integral no en cálculo 1, derivada, va a tener nada más la palabra derivada en un principio. Y esa palabra derivada la tiene que empezar a revestir de todo lo que es la derivada. Algunos conceptos ya los tienen, por ejemplo el de gráfica, ya aprendió gráficas en la secundaria. Entonces el símbolo de gráfica por ahí está y de repente nada más tiene que hacer la conexión. Es decir, bueno, este concepto que tengo por acá, tengo que conectarlo. Este concepto que tengo por acá de álgebra, tengo que escribir cuestiones algebraicas, lo conecto. Aquí tengo que factorizar, la factorización la conecto también. ¿Sí? ¿Todo bien? De repente sale el concepto de infinito, y ese no lo tenía tan construido. Lo termino de construir y lo conecto. Y empiezo a hacer esta relación entre los diferentes conceptos que tengo. Ahora, quiero hablarles de un concepto que es bastante complicado de construir, el concepto de democracia, por ejemplo. Y menciono democracia porque aquí no hay nadie que se dedique a esas cosas, ¿no? Entonces, el concepto de democracia es un concepto muy difícil de definir. ¿Y por qué es difícil de definir? Porque la persona que está estudiando democracia tiene que tener un montón de conocimientos antes para poder llegar a entender lo que es la democracia. Es como tratar de entender los espacios de Banach. Si yo no tengo un montón de conceptos antes, no tengo que pegarle al concepto de espacio de Banach, ¿no? Es decir, conforme voy dibujando mi grafo de conceptos, ya vimos que la vecindad es mi definición y de repente voy teniendo conceptos más lejanos, ¿no? Pero no olvidemos, estamos en una cultura, es decir, el ser humano es social. Entonces, si de repente, ¿tú haces qué? ¿Geometría, topología algebraica? ¿Topología normal? Topología geométrica. Entonces, por ejemplo, si a Natalia le hago un concepto de topología. No, pero ese, no más difícil, ¿no? Más. Y uno que no me sepa. Cubo de Hilbert, no, otro más.
Bueno, ya se me olvidó el cubo de Hilbert. El cubo. Entonces, para yo entender el cubo de Hilbert, seguramente necesito saber un montón de cosas. Como yo salí de la carrera de matemáticas hace 10 años, seguro muchas de esas cosas ya se me olvidaron. Y entonces, a lo mejor yo tengo los conceptos topológicos básicos, pero me faltan aquí algunos conceptos que todavía no tengo, que necesito para empezar a construir la definición de cubo de Hilbert. ¿Sí? A esa zona, a ver, la atención y el olvido, no, todavía no llegamos acá. A esa zona para llegar a la definición de cubo de Hilbert, es decir, para llegar a la vecindad de ese pedacito de grafo y poderlo meter dentro de mí, yo necesito poder acceder a estos conceptos que todavía no tengo dentro, ¿no? Y que quién sabe si pueda tener dentro, porque no sé si para todavía necesite otros más que tampoco tengo, ¿no? Como con el concepto de democracia, que necesito un montón de conceptos y que no estoy seguro de si ustedes, por ejemplo, tienen los elementos para empezar a construir el concepto de democracia. Los conceptos que tengo cerca de mi grafo, es decir, si este es mi grafo y por aquí Natalia se da cuenta que hay un concepto para el cual sí tengo los elementos necesarios para obtener ese concepto. ¿Sí? Ahí está, ya está un poco raro porque ese grafo ya dónde vive, ¿no? Es decir, el grafo del medio vive en mi cabeza y Natalia hace como un homeomorfismo a su grafo en su cabeza. Y en su cabeza se da cuenta de que mi grafo es muy chiquito para ese concepto. Y ella se da cuenta de que la vecindad, ahora sí, la vecindad de mi grafo, ¿no? Los elementos que están cerca de mi grafo son los elementos que yo necesito aprender para poder expandir mi grafo y hacerlo más grande. A todos los elementos que yo estoy cerca de poder aprender, les llamamos zona de desarrollo proximal. Entonces, a todas estas estrellitas, a las cuales puedo hacer conexiones fácilmente desde donde estoy, les voy a llamar zona de desarrollo próximo. Y aquí es donde viene como una pregunta un poco didáctica. ¿Cuántos profesores están conscientes de la zona de desarrollo próximo de sus alumnos? Y la respuesta es, pues casi ninguno, ¿no? Y casi ninguno, y es difícil porque conforme uno se va preparando más y más, uno se va olvidando de lo que es difícil y de lo que es fácil. Y justamente lo que es fácil es lo que normalmente está en la zona de desarrollo próximo. Y cuando uno ya no distingue entre lo difícil y lo fácil, entonces uno empieza a enseñar cosas que no están en la zona de desarrollo próximo del estudiante y lo termina uno confundiendo. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, la atención y el olvido. Bien, entonces tenemos este conjunto de vértices y aristas y tenemos una función de peso que va de mi conjunto de aristas, va nada más el conjunto de aristas a los reales positivos, en los cuales puedo empezar a ver qué tan sólido es mi recuerdo, qué tan sólido están atados dos conceptos. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo el concepto de cálculo y epsilon deltas no me sonaba tanto, porque ya hace rato que no las reviso, pero el concepto de Newton y de Riemann sí los tengo muy presentes. Eso significa que estas aristas tienen más peso que esta, que está como medio flojita.
el grafo que tenemos dentro de nuestra mente, el grafo de las ideas que tenemos dentro de nuestra mente, es un grafo que está lleno de pesos, lleno de elementos. No solo creamos nuevas relaciones, no solo creamos nuevos nodos, sino que tenemos una serie de pesos entre los conceptos que nos permiten entender qué es lo que nos viene más fácilmente a la mente cuando recordamos un concepto dado. ¿Sí? Y todos los pesos, conforme pasa el tiempo, se van decayendo. Hay una ecuación por ahí que modela el decaimiento de los recuerdos, ¿no? La curva de olvido. Todos los recuerdos y todas las cosas que tenemos en nuestra mente, pues las vamos olvidando. ¿Cuándo se fortalecen? Ahí está interesante. ¿Pero qué significa eso de pasar por ahí? Tenemos nuestra mente, tenemos este grafo enorme lleno de vértices y lleno de símbolos y lleno de ideas. Pasar por un lado significa que la conciencia está ahí, ¿no? Entonces, todos los lugares donde está la conciencia se fortalecen las aristas. Mientras más tiempo permanezca la conciencia ahí, la arista se hace más fuerte. ¿Y todavía? Y así se va creando esta gráfica. Bueno, a ver, voy a leer esto porque ya no recuerdo de qué se trata. La atención y el olvido. Un símbolo es algo que toma el lugar de otra cosa. Una bandera que ondea en un asta no es un pedazo de tela, significa, representa, toma el lugar de, por ejemplo, la patria. Una sonrisa de un niño a una madre no es un gesto cualquiera. Por el contrario, para ella que interpreta, la sonrisa significa un vínculo profundo en la relación con su hijo. Entonces, para cada quien, dependiendo del grafo que tengamos en nuestras mentes, el proceso de interpretación es diferente. Ya hablamos tantito de la zona de desarrollo próximo. Y ahora sí, vamos a ver qué significa la cultura. Entonces, vamos a ver, tenemos nuestro conjunto de vértices y nuestro conjunto de aristas y tenemos nuestra P que va del conjunto de aristas en los reales positivos. Y este modelito es lo que tiene, le voy a poner N de Natalia. Este corresponde a Natalia. Y de repente, pues me fijo conjunto de vértices y aristas, pero que tengo yo. Ya le tengo que poner N a todo. Nada más a los reales no. Y puedo empezar a tratar de construir las gráficas de todos. Las gráficas de cada una de las personas que están en este auditorio, o las de que están en esta facultad, o las que están en México. Y a cada uno de esos grafos puedo tratar de ver si hay homeomorfismos entre ellos. Y estos homeomorfismos lo que me permiten observar es la cultura. Los elementos que compartimos todos juntos. Los elementos que a lo mejor no tenemos iguales, pero que forman parte del colectivo. Por ejemplo, como lo mencionábamos hace rato, si voy a un kinder y trato de observar cómo es el concepto de cálculo en los niños, pues no voy a encontrar nada. Eso significa, claro, en la cultura de los niños, el concepto de cálculo no está. Pero si trato de ver ese concepto entre nosotros, ese concepto aparece. Y de esta forma, en un cierto conjunto, y yo, permítanme abusar de la notación. Si yo
empiezo a intersectar todos estos elementos de una cierta población, entonces con eso puedo construir la cultura de esa población. Y así definimos la cultura, como la gráfica generada por la intersección de las gráficas de los elementos de las personas que están dentro de esa cultura. ¿Hacia dónde vamos? Todo este modelo ahorita suena un poco abstracto, suena un poco locochón, esto de empezar a agarrar símbolos, empezar a ver cómo se mueven, y empezar a hacer cosas por el estilo. Es un poco raro, ¿no? Es decir, no nos ponemos a hacer esto con las personas, no experimentamos de esta forma. Esto es un poco más orientado hacia la cuestión sociológica. Es decir, puedo hacer este tipo de análisis dentro de Twitter, puedo hacer estos análisis dentro de Facebook y ver más o menos cómo está la cultura de una cierta población mediante este tipo de modelos. También puedo hacer análisis del lenguaje natural sobre las cosas que dice una persona para interpretar sus palabras principales, las palabras sobre las que está poniendo más atención y empezar a construir su nube de conceptos, de lo que representa esa persona y hacia dónde va, tratar de predecir su intencionalidad, tratar de predecir qué va a contestar si se le pregunta tal cosa, ¿no? Hacia allá vamos, eso es lo que estamos intentando con estos modelos. Estos modelos también permiten algo muy interesante, que es agarrar la parte epistémica, la parte de cómo conocemos, la parte filosófica, y tratarla de relacionar con la parte biológica, que es algo que todavía no se encuentran buenos puentes que relacionen la cuestión de ciencias neuronales con la parte de ciencias cognitivas, que me permitan tender estos puentes para entender un poco más qué es lo que pasa en las ciencias cognitivas desde un punto de vista neuronal y viceversa, cómo nuestras ideas y nuestros conceptos afectan la forma en la que se acomodan las neuronas. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, con eso terminamos. Les agradezco mucho.